Damos inicio hoy hasta nuestro segundo encuentro de la materia de Derecho Civil Contratos como parte del pensum para optar al título de abogado en convenio con la Universidad Falcón y el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. La profesora Mayra Alejandra Maldonado nos acompaña por aquí. Este es nuestro segundo encuentro presencial virtual, donde vamos a analizar los elementos de la segunda unidad que ustedes realizaron a través de videos. ¿Sí? A través del video pues, se dividieron algunos temas, porque los temas son bastante extensos, para que pudiesen tener conocimiento de algunos temas básicos que tienen que ver con la materia de Derecho Civil de Contratos, pues que es una materia fundamental, propia, independiente, que trata todo lo relacionado con la parte de lo que es la contratación en el derecho civil venezolano, que lo tenemos estipulado en nuestro Código Civil. El tema de contrato pues es un tema bastante amplio donde se utilizan algunos elementos objetivos necesarios y como yo siempre les he dicho, no se trata solamente de cortar y de pegar un contrato, se trata de estampar nuestra firma personal, nuestra firma como abogados, porque un contrato bien redactado puede llegar a una consecución final de un objetivo, mientras que si hacemos un contrato por hacerlo y no prevemos las consecuencias jurídicas, nuestro cliente puede encontrarse en peligro. Y si estamos hablando de contratos que obviamente tienen una repercusión económica, pues vamos a tener aquí una situación. Entonces, por eso es importante que revisemos todo lo que es la materia, que es un tema fundamental, que revisemos todos los artículos del Código Civil que nos hacen referencia a lo que es la materia contratos. En la primera parte vimos lo relacionado con el tema de los contratos, los tipos de contratos, si los contratos eran unipersonales, de una, de dos personas. Hablamos de lo importante que era el tema de la manifestación de voluntad, de los elementos del contrato, que el contrato debe tener un objeto lícito, que debe tener unas condiciones, unas características para que tenga viabilidad o para que tenga legalidad. Debe ser lícito, debe ser algo que sea posible. Y hablamos que el contrato es ese acuerdo voluntario entre dos partes destinadas a crear obligaciones entre estas, que pueden ser físicas o jurídicas. Además, donde cada parte puede estar constituida por cada una de las personas. Allí se establecen unos elementos como tal y puede ser de carácter oral, de carácter escrito. Nosotros siempre decimos, oye, en toda situación jurídica hay una contratación. Lo que pasa es que generalmente nosotros no vemos esos elementos que están allí establecidos. ¿Cuáles son los elementos existenciales para la existencia del contrato? El objeto, el consentimiento y la causa. El objeto es para qué vamos a desarrollar, de qué se trata el contrato. El consentimiento obviamente debe ser una manifestación de voluntad y la causa que debe ser lícita y debe ser posible. Los contratos pues se clasifican en unilaterales, bilaterales, onerosos, aleatorios, y el contrato se distingue de la convención porque es un acuerdo de las partes que lo forman y se encamina exclusivamente a generar derechos y obligaciones. En tanto que la convención puede ir en procura no solo de ese objetivo, sino también de modificar o de extinguir derechos y obligaciones ya creadas. Entonces allí vemos un poquito de repaso de lo que vimos dentro de la anterior cátedra, de la anterior actividad que vimos lo que era la cláusula penal, que es la compensación de los daños y perjuicios causados por la inejecución de un contrato o de una obligación principal. Esta cláusula penal se establece precisamente para fijar el criterio para que se cumpla. Supongamos que hacemos una venta a plazos y los plazos tienen unas fechas estipuladas. En la fecha, dentro de 2 meses van a pagar una cantidad de dinero, dentro de 3 meses van a pagar con un vehículo, van a pagar con otra cosa. Entonces se establecen unos plazos. Esa cláusula penal permite establecer o garantizar los derechos de la persona que está contratando para que si esos plazos no se cumplen, esa persona pueda utilizar la cláusula penal para solicitar en parte pecuniaria el pago de los daños y perjuicios causados por la inejecución de ese contrato como tal. Es compensatoria porque ¿qué busca? Busca resarcir al acreedor por el incumplimiento de la obligación total o parcial. Se dice que por lo tanto no puede pedirse su ejecución junto con el cumplimiento de la obligación principal. También tenemos las arras, que las vimos allí, que es considerada como es la garantía, esa cantidad de dinero que se da
por el incumplimiento de una obligación. Entonces, bueno, cuando se contrata se debe establecer exactamente si se van a dar, si se va a establecer una cláusula penal. Y algo que yo siempre les he dicho, debe tener la capacidad para poder contratar. Si la persona tiene la capacidad para contratar en Venezuela, para comprar, para vender. Tenemos la acción por simulación, que la tenemos en el artículo 1281 del Código Civil, y nos habla de que los acreedores pueden también pedir la declaratoria de simulación de los actos ejecutados por el tutor. Y esta acción dura 5 años. A contar desde el día en que los acreedores tuvieron noticia del acto simulado. Entonces, bueno, tenemos por aquí la parte de lo que es el acto por simulación, que está en el 1281. Tenemos lo que tiene que ver con la acción resolutoria, que es la facultad que tiene una de las partes en un contrato bilateral de pedir la terminación del mismo. Y en consecuencia, ser liberado de su obligación si la otra parte no cumple. La persona que contrata tiene la capacidad en el momento que lo requiera de determinar por terminado ese contrato, pero hay que ver los elementos que se establecieron inicialmente para contratar. Los efectos de esta resolución serían la terminación del contrato, el efecto retroactivo y la parte cuyo incumplimiento culposo da o motiva la resolución de la obligación. Y tenemos desde la parte resolutoria lo que tiene que ver la diferencia con otros medios. Entonces tenemos lo que es la parte de la nulidad, que no es más que la constatación de un contrato de invalidad o ineficacia. O sea, es nulo porque carece de legalidad. La disolución, que no tiene efecto retroactivo. La rescisión del contrato, que tiene carácter subsidiario y solo opera a falta de otro recurso. Me rescindo del contrato. La revocación, que opera hacia el futuro y no afecta las prestaciones incumplidas con anterioridad a la revocación. Tenemos por aquí también temas que evaluamos, lo que es el contrato, las clases de aceptación. Dice que la aceptación debe ser manifestada directamente, o sea, debe ser una manifestación de voluntad. Y en materia mercantil, la oferta verbal, si no es aceptada inmediatamente, el oferente queda libre. Son las clases de aceptación, la aceptación tácita. Y tenemos también, que estamos más o menos mirando lo que repasamos en la primera parte, las formas de terminación de los contratos. Es importante que esta primera parte quede clara para poder pasar al siguiente nivel. La disolución de los contratos, que se denomina también revocación, que bueno, es motivo de serias discusiones y pues se presentan ciertas divergencias acerca de ese tema. La nulidad de los contratos son las características para anular un contrato. ¿Cuáles son los elementos que nosotros necesitamos o que se requiere para que se dé esa anulación? La rescisión de los contratos, o sea, me rescindo del contrato, se extingue el contrato, y pues la doctrina nos habla acerca de la rescisión solo en aquellos casos que están expresados por la ley. La revocación de los contratos, acerca de los medios de extinción por el cual el contrato desaparece por la voluntad unilateral de las partes. O sea, me rescindo del contrato, quiero revocar el contrato. La excepción, existen situaciones donde nosotros debemos apegarnos a la ley y no podemos revocar por algún motivo. Por eso todas estas situaciones pues deben estar apegadas a la normativa. La resolución de los contratos. Este primer tema eran los elementos que teníamos en la primera parte. En la segunda parte hablamos acerca de lo que es la venta con pacto de retracto. Entendía la venta con pacto de retracto como el derecho de subrogarse con las mismas condiciones estipuladas en el contrato, en el lugar del que adquiere una cosa por compra o por dación. Ese pago con retracto legal es cuando este derecho viene dado por la ley en contraposición al convencional que se da por acuerdo de las partes. Tiene unos elementos: el retracto convencional, el retracto legal, las prohibiciones especiales de la ley para comprar y vender. Recuerden que existen unas prohibiciones especiales, por lo menos los extranjeros no pueden adquirir ciertas propiedades dentro del espacio geográfico. Para poder adquirir una propiedad pues deben tener unas condiciones, unas características, y lo encontramos en el artículo, allí tenemos en el 1260 también de lo que es el contrato de compra-venta, que es aquel donde una persona se obliga a vender a otra una cosa y el otro se obliga a pagar un precio cierto por esa cantidad. El derecho de retracto es aquel derecho que la ley otorga a determinadas personas para subrogarse
en el lugar del comprador y en todas las estipulaciones del contrato de compraventa. En este caso, el retrayente debe reembolsar a la cliente la cantidad de dinero pagada más todos los tributos y gastos que se susciten por este retracto. Para ejercer ese derecho de retracto tienen que existir dos supuestos o dos circunstancias que son imprescindibles para que esto se consolide. Tiene que haber un acuerdo entre el titular y la persona y la tercera persona que se va a despojar de ese bien, y en el que se determinen las condiciones y el precio que deberá abonar el titular para conseguir sus derechos de preferencia ante los demás. Dice que hay un elemento importante para evitar los retractos, que es lo que tiene que ver con no hacer una compraventa, o se recomienda no hacer compraventas por debajo del precio legal. Generalmente se acostumbra a colocar precios irrisorios para poder bajar los gastos de registro o los gastos y esto a la vez puede afectar o es importante para evitar el retracto no colocar precios que no se equiparen al valor exacto que tiene como tal el bien o el objeto que se está vendiendo en este caso. Bueno, tenemos también por aquí en el artículo 1558 del Código Civil venezolano lo que tiene con la permuta, que en este caso pues es un contrato por el cual cada una de las partes se obliga a dar una cosa para obtener otra por ella. Permuta. Nos indica que la permuta tiene un acuerdo de voluntades que puede ser entre dos o más personas, donde la prestación de una de las partes consiste en la obligación de transferir a la otra la propiedad de una cosa cierta con la condición de que ésta, a su vez, le haga entrega a la propiedad de otra cosa cierta. Permuta. Debe existir una reciprocidad entre las partes que contratan y que haya configurado que ellas se comprometen a transferir mutuamente la propiedad de las dos cosas ciertas. Transfiero. La disposición del mismo artículo establece la diferencia entre este tipo de contrato y la compraventa. Al no mencionarse el precio, es un trueque. Te doy esta cosa para que me des esta otra cosa, pero es en especie, no es en dinero. Entonces allí no tenemos una contraprestación en dinero, sino yo te doy una cosa y tú me das otra. La permuta se perfecciona como la venta por el solo consentimiento de las partes. También tenemos dentro del artículo 1559 del Código Civil, 1563, perdón, donde las demás reglas establecidas para el contrato de venta se aplican también a la permuta. El principio general es que la permuta se rige por las mismas normas que la venta y el legislador tiene o establece lo que es el principio de la consensualidad del contrato y establece expresamente que las permutas, los gastos de escritura y accesorios serán satisfechos por mitad entre los contratantes, salvo que los mismos hayan dispuesto lo contrario o hayan pactado lo contrario, porque recordemos que estamos hablando de manifestación de voluntad de las partes. Lo que no es sino la aplicación de mutatis mutandis, que es la regla instituida en materia de venta. Todas las normas establecidas en materia de permuta que tenemos en el Código Civil, en el artículo 1560, nos habla que según el cual que ha recibido ya la cosa y prueba que el otro contratante no era dueño de la cosa, o sea, que yo entrego algo que no me pertenece, solo queda obligado a devolver la que recibió y no queda obligado a dar la que prometió. Porque pues yo no puedo vender, yo no puedo permutar, yo no puedo pactar con algo que no tengo la propiedad. Es un elemento indispensable. La evisión de la cosa permutada, que la tenemos en el artículo 1501, que nos habla que el permutante que padeció evisión de la cosa que recibió puede a su elección, tomando en cuenta, demandar la indemnización de los gastos, de los daños y perjuicios que se causen por el concepto de evisión. Se dice que esta disposición marca una diferencia con la venta, ya que en la venta quien sufre la evisión solo puede obtener coactivamente una indemnización en dinero, mientras que con la permuta puede optar entre exigir una indemnización en dinero o la repetición de la cosa. La oponibilidad de la resolución de la permuta a los terceros. También en este artículo nos hace mención entre la resolución del contrato conforme a lo establecido en el artículo 1560 y 1561, donde se da lo que es la permuta de la cosa ajena y la división. No perjudica los derechos de tercero antes del registro de la demanda, en caso de inmuebles o antes del registro de la demanda que se trate de inmuebles.
Vamos a hablar acerca de las características de este contrato de permuta. La permuta es un contrato traslativo de dominio, sirve para transmitir la propiedad. Es un contrato principal porque no depende de otro contrato. Es bilateral porque se realiza entre dos personas. Es oneroso porque obligatoriamente necesita un intercambio de bienes, porque si no sería una donación. Es conmutativo porque ambas partes suelen tener las mismas obligaciones y derechos. Es aleatorio por excepción y es instantáneo o de tracto sucesivo. También es un contrato consensual porque el contrato se perfecciona por el mero consentimiento de las partes. Tiene unas diferencias el contrato de permuta con el contrato de compraventa. La permuta se perfecciona con el mero consentimiento de las partes mismas. De manera que el contrato de compraventa se distingue de este porque en el contrato de compraventa la cosa cedida a cambio de un precio establecido en dinero. Y en la permuta, en ninguna de las partes se obliga a dar dinero. En la permuta entrega un bien y recibe un bien. En la compraventa entrega un bien a cambio de una contraprestación económica. Y tiene una diferencia en la parte de la evicción, porque quien sufre evicción solo puede tener coactivamente una indemnización en dinero, mientras que en la permuta usted puede optar entre exigir una indemnización en dinero o que le sea devuelta la cosa permutada. O sea, usted puede nuevamente recuperar la cosa que en este caso fue permutada. Existen también, como en todo contrato, unas obligaciones de la parte. La primera obligación es transferir la propiedad o la cosa de los derechos permutados, entregar la cosa, que es una condición, responder por los vicios ocultos, garantizar una posición pacífica. Supongamos que la casa, usted entrega una casa, pero que la casa está habitada. Usted tiene que garantizar la posesión de esa casa, no solamente la entrega, la posesión, porque si aquí existen unas personas que habitan, entonces yo no estoy entregando la posesión pacífica. Debe responder de la división y debe pagar lo que corresponde por ley a los gastos de registro y pagar los impuestos que correspondan por ley. Entonces, pues ya sabemos que el contrato de permuta es el contrato que tiene unas características que nos permiten y que se diferencian de la donación, porque en la donación no tenemos ni un intercambio de cosas ni un intercambio de dinero. En donación simplemente yo decido donar a una universidad, a una organización, X cosa, y pues allí se hace la paga. Tenemos también allí el contrato de arrendamiento. Dentro del contrato de arrendamiento hay unos temas fundamentales que es la diferencia entre el contrato de arrendamiento cuando estamos hablando de una casa de habitación de residencial o cuando estamos hablando de un local comercial. Se establecen algunas concepciones de diferencias entre, y quiero que quede claro, que el decreto que se estableció por emergencia, por el tema del COVID, donde el presidente estableció que debía pactarse o debía relajarse de alguna forma el pago de los alquileres durante el tiempo de la pandemia, ya finalizó este decreto, no fue nuevamente, ya no está vigente, por el contrario, ya queda sin efecto. Entonces, es importante que tomemos en cuenta que ya personas no se pueden amparar en esta normativa porque pues ya no tiene vigencia. Hoy en día tenemos también lo que es el contrato de locales comerciales o con fines comerciales, que es un contrato totalmente diferente, y estoy mirando por aquí si encuentro la sentencia. La diferencia entre cada uno cuando vamos a pactar un contrato comercial a cuando vamos a pactar un contrato residencial o una casa de habitación. Debemos dejar bien claro algunos elementos importantes. El canon de arrendamiento, el tiempo que le corresponde de acuerdo a la ley. Entonces, si no queremos que las personas estén mucho tiempo, bueno, vamos a establecer si el contrato va a ser por 6 meses, si el contrato va a ser por 1 año, si ese contrato se puede ampliar. Recuerden que, bueno, han pasado y ocurren circunstancias donde por lo menos he visto que las personas se vence el contrato de arrendamiento y entonces no le piden el bien a la persona, sino, por ejemplo, le suben el canon de arrendamiento. Resulta que le suben el canon de arrendamiento. Al usted subir el canon de arrendamiento, usted ya está tácitamente renovando ese contrato. Entonces es importante que tengamos claro que los contratos de arrendamiento con fines comerciales son diferentes a los que tenemos con fines, por aquí tengo y se los iba a pasar, dice,
tenemos vigente en materia de inquilinato de arrendamiento una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del año 2015, así como la protección legal. Se dice lo que era la pandemia y sus consecuencias. El decreto 3 del 23 de marzo del 2020, en el marco del estado de alarma para atender la emergencia sanitaria por coronavirus, fue el decreto 4169 del 23 de marzo. Suspendió el pago de los cánones de arrendamiento y inmuebles de uso comercial. Entonces, para que tengan conocimiento. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Se suspendió la aplicación del artículo 91 de la Ley Especial de Viviendas que tenía que ver con los desalojos y el literal A del artículo 40 de la Ley de Arrendamiento Comercial. Y se suspendió el pago de los cánones de arrendamiento de inmuebles de uso comercial y de vivienda principal por 6 meses. El último decreto ejecutivo no ha sido prorrogado y por lo tanto vencido el último y queda restablecida la situación jurídica anterior, pueden ejercerse las acciones judiciales respectivas. Entonces ya sabemos que este decreto ya no está vigente. Dice, muebles destinados al uso comercial. Ahora, actualmente existe la procedencia actual de la acción por desalojo. Tenemos en el artículo 40 de las causales de desalojo son las siguientes. Que el arrendamiento haya dejado de pagar los cánones de arrendamiento. Entonces debemos tener claro cuando se redacte ese contrato de arrendamiento el monto del canon de arrendamiento, el monto del depósito, la fecha en la que inicia y en la que termina el contrato. Que la persona no pueda ceder parcialmente, que no pueda subarrendar el bien, una serie de características. Y tenemos entre los muebles destinados al uso comercial, tenemos la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, que es una norma de orden público que tiene que ver con las viviendas, prevalece siempre en la realidad sobre la forma, se excluyen las viviendas y los inmuebles amparados por la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios y tiene competencia en materia de comercio con el apoyo al asunto. Estas clases de lo que es la ley de regulación de arrendamiento inmobiliario para uso comercial, pues como su palabra lo dice, precisamente es para uso comercial, no aplica para las viviendas o casas de habitación. Entonces, pues debemos tener claro en el momento, no es solamente hacer el contrato por hacerlo, es importante hacer el contrato de modo tal que queden claras, porque se pacten los acuerdos en el momento para evitar que posteriormente tengamos que retractarnos. También se usa también la adhesión del contrato, ¿sí? Para poder ampliar este tipo de contrato. Por aquí quieren ver con la parte de la compraventa, el precio, la fecha, las prohibiciones de alquilar, de arrendar parcial o totalmente. Y tenemos por aquí lo que son los elementos del mandato, que es el mandato. Hay una sentencia, y lo tenemos en el 1688 del Código Civil, y tenemos una sentencia que ratifica el criterio de la sala sobre los elementos del mandato y sus clases y sus usos. Es la sentencia, se la voy a enviar, la 17 del 2017, 29/11/17 del 2017. Que nos habla acerca, es una demanda interpuesta por Petra María Pulido y Orán Pérez contra Yuscán y Carolina Pérez García. Allí se declaró con lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 24 de abril de 2017 por el Juzgado Superior Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado de Aragón. Y hay un extracto que lo quiero compartir, dice que se desprende claramente de las normas que anteceden que, entre otros supuestos, regulan la figura del mandato y sus elementos esenciales como lo son, que sea un contrato, que exista un encargo de una parte a la otra de hacer, que el encargo de una de las partes tenga por objeto la ejecución de uno o de más actos jurídicos y que los actos en cuestión vayan a ser ejecutados por cuenta del mandante y que la otra persona se obligue a ejecutar el acto. Esto es un extracto de Derecho Civil 4 y Garantías de Aguilar Corona. Bueno, ¿qué sería el mandato? Poder, un documento legal que consta de un mandato o contrato por el cual una persona se obliga gratuitamente o mediante un pago a ejercer uno o más negocios por cuenta propia. Se puede hacer uno específico para una cosa determinada o se puede hacer un poder amplio y suficiente donde la persona pueda representar a la otra en los actos. Entre las bases legales tenemos el Código Civil, lo relativo en el mandato, y el Código de Procedimiento Civil en el capítulo 2 y 3.
Existen dos tipos de poder, el que se otorga a un tercero para que nos represente o actúe en nombre de nosotros, que puede ser general o puede ser especial, que puede ser específico para una cosa independiente, y dependiendo del alcance de los asuntos, de las situaciones para las cuales se está encargando esta persona. Se le puede otorgar específicamente para la venta del vehículo, para la venta de una casa o para que nos represente todos los negocios. Del poder especial tenemos el artículo 1687 del Código Civil venezolano, que establece que un poder puede ser especial para una actuación o representación en un negocio o para ciertos negocios solamente. El poder debe ser otorgado mediante escritura pública o que sea autenticado. Hay que tener en cuenta cuando se van a realizar los poderes, establecer para qué es el poder. Si nosotros necesitamos el poder para vender o para enajenar un bien como una casa, un apartamento, nosotros necesitamos registrar ese poder. Mientras que el poder lo necesitamos para otros actos que no necesitan ser registrables, lo podemos notariar. Dice, el mandato limita la facultad del apoderado a los asuntos expresamente contenidos en el poder y restringe lo que el apoderado puede hacer. Este tipo de mandato limita la facultad del apoderado. Por ejemplo, si el poder nosotros lo dimos para firmar un contrato de arrendamiento, la persona no puede hipotecarlo, no puede venderlo, ni puede generarlo, ni puede donarlo. También tenemos un poder general. Es aquel que se le otorga al apoderado para hacer frente a todos los negocios del poder dante, para representarlo en todos los actos que se permitan o que se deban presentar. En el artículo 2156 del Código Civil se refiere también al tema de lo que es el mandato. El mandato es un tema bonito, lo que tiene que ver con los poderes. Y pues usted allí debe determinar para qué lo necesita. También existen poderes en el área penal que se le otorgan a un abogado para representarlo en una causa, poderes en el área civil. Hay algunos poderes que son exonerados, hay otros que se cancelan, y establecer si nosotros necesitamos obtener un poder notariado o si necesariamente tenemos que registrarlo, que al registrarlo pues tiene una connotación que nos permite actuar en cuanto a los bienes que tienen que ver muebles e inmuebles. Tenemos otro tema que teníamos allí, que son los temas que ustedes evaluaron, que se trabajaron como parte de la exposición, que es el tema, tenemos por aquí, lo que tiene que ver con los contratos de garantías. Estábamos hablando de la fianza, existen varias características en lo que es la fianza, y son unos tipos, la fianza entra dentro de los contratos, que son o tienen que ver con las garantías. Entonces vamos a establecer lo que es. Existen o podemos establecer un contrato de fianza donde una persona se obliga, por ejemplo, a pagar todas las obligaciones asumidas por el contratante, con el contrato celebrado en fecha tal. Está basado ese contrato de fianza en el 1804 al 1836 del Código Civil. Y tenemos también el contrato de fianza de 1804 a 1836. Y tenemos el contrato de fianza de licitación, que también lo podemos tener. El contrato de fianza en un contrato de arrendamiento podría ser así como que obligo a mi representada como fiadora en el contrato de arrendamiento y sus resultados suscritos entre fulanita de tal y tal. Entonces, en un contrato de fianza también puede ser en un contrato de arrendamiento. Contrato de fianza de fiel cumplimiento. Y vamos a leer el artículo 1804 de las obligaciones del fiador. Quien se constituye fiador de una obligación queda obligado para con el acreedor a cumplirla si el deudor no la cumple. La obligación debe ser válida, lo tenemos en el 1805. La fianza no puede constituirse sino para garantizar una obligación válida. Sin embargo, es válida la fianza de la obligación contraída por una persona legalmente incapaz si el fiador conocía la incapacidad. También se puede extender la fianza y no puede exceder de lo que debe el deudor ni constituirse bajo condiciones más onerosas. O sea, debe ser por la cantidad exacta. Puede constituirse por una parte de la deuda únicamente y bajo condiciones menos onerosas. O sea, usted puede constituirse por fiador por la deuda total, por una deuda parcial. ¿Quiénes pueden constituir la fianza? Se puede también constituir no solo por el deudor principal, sino por el otro fiador. La fianza debe ser expresa, no se presume, debe ser expresa y no se puede extender más allá de los límites entre los cuales se ha contraído. La fianza se puede extender
y debe tener unas características o unos requisitos que debe cumplir el fiador. Que sea capaz de obligarse, que esté sometido, que se someta a la jurisdicción del tribunal que conocería el cumplimiento de la obligación y que posea sus bienes suficientes para responder por la obligación. No se tomarán en cuenta allí los bienes que tenga embargados, que estén sometidos a litigio, ni los que estén situados fuera del territorio de la República. También existe el caso del fiador con insolvencia sobrevenida, el caso del fiador determinado, el beneficio, los beneficios, la extensión de la demanda, también tenemos allí lo que tiene que ver con la participación de la mora, la exigencia de la ejecución, la responsabilidad del acreedor, que eso lo tenemos en el artículo 1817, nos habla que cuando el fiador haya hecho la indicación de los bienes de conformidad con el artículo precedente y haya previsto los gastos necesarios para la ejecución, el acreedor será responsable para con el fiador, hasta concurrencia de los bienes indicados de la insolvencia del deudor principal, por el retardo en la inejecución. Y tenemos los fiadores solidarios, siendo varios los fiadores de un mismo deudor y por una misma deuda cada uno de ellos responderá por el total de la deuda. Tenemos los efectos de la fianza entre el deudor y el fiador. Están los recursos que se pueden interponer contra el fiador, la subrogación del fiador, el fiador que paga. El fiador que paga no tendrá acción contra el deudor principal que haya pagado también, y los derechos del fiador. El fiador tendrá derecho para con el deudor principal le obtenga el relevo. Dice que cuando se le demanda por el pago con el deudor disipe o aventure temerariamente sus bienes, cuando el deudor haya quebrado se encuentra en estado de insolvencia. Esos son los derechos del fiador, porque también tiene los efectos de la fianza. La fianza comprenda o hipoteca y las excepciones del fiador y la liberación por la subrogación. Allí tenemos las caracteres del contrato de fianza. Dice que en nuestro Código Civil no define lo que es fianza. La doctrina nacional ha construido varios conceptos, que es el contrato en virtud del cual el denominado fiador contrae una obligación frente al acreedor de otra denominada deudor, comprometiéndose a cumplir con la obligación de tal deudor si éste no lo hace. De manera que esta figura jurídica tenemos tres personas que intervienen: acreedor, deudor y fiador, aunque figuran en el contrato del acreedor y el fiador solamente, puesto que la fianza puede constituirse aún en contra de la voluntad del deudor, ya que el acreedor lo que le interesa es la garantía del crédito que va a recuperar. Al no intervenir el deudor en el contrato de fianza, indudablemente que sí lo hace en el contrato que se va a afianzar, por lo que existen dos contratos: el principal entre el deudor y el acreedor, y el accesorio de la fianza entre el fiador y el acreedor. La fianza tiene unas características, que es un contrato consensual, es un contrato unilateral, es gratuito en el área civil, es conmutativo y es accesorio. Los elementos elementales de la fianza: debe haber el consentimiento y debe haber el objeto. Debe tener una causa y debe tener la capacidad y el poder para ejecutar. Las obligaciones afianzables: todas las obligaciones principales, ya que la fianza es accesoria de acuerdo a las siguientes reglas. Tenemos también el tema de la extensión de la fianza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1806 de nuestro Código Civil. Por lo accesorio de la fianza, esta no puede exceder de la cantidad debida por el deudor ni debe constituirse bajo condiciones onerosas. En caso contrario, no será válida. Tenemos las clases de fianza. Las fianzas se clasifican en fianza legal, fianza judicial, que cuando hablamos de los fiadores, fianza convencional, fianza simple, fianza solidaria, fianza civil, fianza mercantil, fianza indefinida, fianza personal, fianza real, la subfianza, la confianza, cofianza y la retrofianza. Tanto la fianza legal como la judicial están establecidas en el artículo 1827 del Código Civil, el cual expresa: el fiador que haya de darse por disposición de la ley o de la provincia judicial deberá tener las cualidades exigidas en el artículo 1810. Y tenemos por allí otro temita que quedó pendiente, no sé cuánto estemos de tiempo, de lo que es el tema de las hipotecas, que es un tema bastante amplio. Por eso yo les decía a ustedes, es importante que no solamente se queden con lo que tenemos aquí. Hay un libro muy bonito y muy bueno de Santa Aguilera Brizuela, que son Derecho Civil. Es un libro bastante completo, que nos habla acerca de lo que es las hipotecas, la fianza y todo lo que es la parte de bienes y contratos. Tenemos lo que es el contrato, por aquí, la hipoteca inmobiliaria. Tenemos lo que es la constitución de una hipoteca convencional,
la venta de un apartamento con constitución de hipoteca, que también puede ser otro de los contratos que podemos ejecutar. Tenemos el préstamo con hipoteca convencional del primer grado, que es cuando lo hacemos con caja de ahorros, con bancos, la ejecución de la hipoteca, la liberación de la hipoteca, que es en el caso cuando la persona ya ha cancelado el total por el cual se realizó la hipoteca, pues se hace la liberación de la hipoteca, la liberación del anticrédito de la hipoteca y tenemos el artículo 1877 en adelante, las clases de la hipoteca, las extensiones de las hipotecas, que están allí reguladas. Este es un tema bastante largo, bastante amplio. Allí por allí algo fundamental, que la hipoteca no tiene efecto si no se ha registrado. Entre los bienes susceptibles de hipoteca, el Código Civil nos numera una serie de bienes que son susceptibles, los bienes inmuebles, así como sus accesorios reputados como muebles. Los bienes inmuebles que son hipotecables son los susceptibles de hipoteca, pues de este otro modo la hipoteca no tendría objeto, porque el acreedor estaría impedido de vender el inmueble hipotecado para obtener el pago de su crédito. El usufructo de esos mismos bienes y sus accesorios, con excepción del usufructo legal de los ascendientes. Los derechos del concedente y del efectenta sobre los bienes hipotéticos. Y tenemos lo que es la clasificación de la hipoteca. Tenemos la hipoteca legal, la hipoteca judicial, la hipoteca convencional. La hipoteca legal es aquella cuyo título inmediato es la propia ley. Insistimos en que la característica de esa hipoteca no es que la misma quede constituida directamente por la ley en determinados supuestos. Tenemos lo que es la ley del acreedor, el derecho a la constitución de hipoteca. El vendedor u otro enajenante sobre los bienes inmuebles enajenados para el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de determinados actos. La hipoteca legal surge, por tanto, cuando en el propio instrumento contentivo de la enajenación consta el saldo de precios deudados. Pero allí tenemos todo lo que es la hipoteca judicial, ahí tenemos los artículos del Código Civil que hacen... eso lo encontramos en los libros de contratos y garantías. Bueno, muchachos, con este tema cerramos este encuentro de la materia de Derecho Civil y Contratos. Por aquí la profesora Mayra Maldonado. Estamos conectados a través de la plataforma o a través del enlace donde nos podemos comunicar. Ya ustedes tienen en plataforma algunas notas que ya tienen notas de la primera y de la segunda actividad. Que sería la primera actividad, la infografía y el video. Hay unas infografías muy bonitas, bastante amplias, que me permiten visualizar rápidamente que el tema pues fue, vamos a tener un encuentro para una defensa de una actividad que va a ser la defensa del trabajo. Eso yo lo voy a pactuar de manera virtual, les voy a enviar el enlace a través del correo electrónico, a través de la plataforma, les va a llegar al correo electrónico para ver es cuando vamos a tener ese encuentro de evaluación. Espero que en el próximo encuentro, por favor, todos se me conecten porque les voy a dar una ponderación a el encuentro como tal sincrónico y el encuentro como tal presencial. Pues esto tiene una ponderación importante. Bueno, me retiro por aquí.